Buenas, soy Andrés Arroyo, entrenador de triatletas, corredores de montaña, corredores de asfalto y estoy aquí para intentar ayudaros a daros pequeños consejos, pequeños tips que os puedan ayudar a que el día 8 de octubre podáis hacer la triatlón de una manera más factible y sobre todo más saludable y que la podáis realmente disfrutar. Para el triatlón de Barcelona, que será el 8 de octubre, una de las partes importantes es a la distancia a la cual nos vamos a apuntar, que tendríamos prácticamente 3 modalidades, que sería el sprint, que serían pues 750 metros nadando, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros a pie. Que esta tendría otra versión, que sería la de relevos, que podríais hacer 3 deportistas, un triatlón, que sería uno nadar, el otro haría ciclismo y el otro haría la parte de correr. Y por último tendríamos la versión olímpica, que sería justamente el doble en distancia en todo, que sería pues 1500 metros nadando, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros a pie. Y a partir de ahí, cuando sepamos en cuál de ellas nos vamos a apuntar, pues tendremos que empezar a entrenar de una manera u otra para que el día de la carrera, que es el 8 de octubre, que ahora quedan unos meses, pero que siempre el tiempo va deprisa y acaba llegando más rápido de lo que creemos, cuanto antes nos pongamos, mejor podremos estar ese día y mucho mejor nos lo pasaremos el día de la carrera. Importancia en el triatlón. Lo primero es el orden. Siempre surge el mismo orden, que empezamos con natación, vamos al ciclismo y acabamos corriendo. Eso tiene un sentido, sobre todo a nivel de seguridad, porque si la natación fuera lo último, seguramente habría muchos más accidentes en el agua y sería más fácil que alguien se ahogara. Entonces, el orden en un triatlón siempre transcurre de esa manera. Y es importante que si aún no os habéis iniciado o sois muy amateurs en el mundo del triatlón, que sepáis que cuando os afrontéis a un triatlón no estaréis entrenando para 3 pruebas, sino que regularmente trabajáis para 5, porque al final vais a correr, vais a hacer lo que se llama la T1, que es la transición número 1, que es un sitio donde al principio pierdes muchísimo tiempo porque hay muchas cosas nuevas, mucho material, estás nervioso, entonces son cosas que hay que trabajar también, que hay que entrenar esas transiciones. Entonces estaríamos hablando de natación, T1, transición 1, pasas a la zona de ciclismo y a partir de aquí vamos a la cuarta, que sería la T2, que es el paso del ciclismo al correr. Y por último, ya la última parte, que sería el correr, que quizás es la más simple para todo el mundo, porque ya sea antes o ahora, casi todo el mundo sabe lo que es el correr. Por tanto, estaríamos hablando de un deporte de 3 disciplinas, pero realmente para entrenar tenemos 5 disciplinas a entrenar, porque las transiciones de T1 y T2 son importantes de entrenar, sobre todo cuando nos estamos iniciando, porque es un momento en que es muy caótico, hay mucha gente, entras en un box en el cual tienes mucho material y es normal cometer muchos errores, que incluso cuando vamos a ver triatlones es normal que alguien se haga correr con un casco de ciclismo puesto y pasan esas cosas. Entonces todo eso, si lo tenemos hecho un trabajo previo y hemos hecho un poco un entrenamiento sobre esas transiciones, vamos a ganar, una, en tranquilidad, y dos, en que el tiempo va a ser mejor, porque esos cambios un profesional se puede ir entre 1 y 2 minutos y una persona amateur puede tardar 15 minutos en hacer una transición, porque al final hay bastantes cosas que hacer en cada disciplina, y luego ya en los futuros vídeos veréis que cada disciplina tiene sus cosas, porque no es lo mismo nadar en la piscina que en el mar, no es lo mismo ir en bicicleta que subirte en la bici de spinning, y no es lo mismo correr cuando salgo a correr un día normal que correr después de haber hecho natación y ciclismo, porque la fatiga y todo el contexto que genera un triatlón es muy diferente. Entonces todas esas diferencias que genera el deporte del triatlón hay que poco a poco ir entrenándolas, y cuanto más os pongáis en esa situación, mejor estaréis el día de la prueba. Lo que siempre surge cuando empezamos ya no solo en el triatlón, a entrenar, es saber si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, o estoy haciendo demasiado o demasiado poco. Entonces yo os recomiendo que empecéis a controlaros vuestros parámetros en ayunas. Esto os va a servir tanto para saber si vuestro organismo o vuestro cuerpo está respondiendo bien, como incluso en vuestro día a día. Yo es algo que recomiendo a todo el mundo que conozco, que incluso aunque no entrenes, son valores que te van a dar un estado de alerta del cuerpo que nos lo puede dar pues la ansiedad o el exceso de trabajo. Entonces son parámetros que, si los tienes controlados, dan muchísima información. ¿Cómo vamos a hacer ese control? Lo primero que vamos a hacer es
cada mañana calcularnos unos parámetros que van a ser los más simples y que la mayoría de gente va a poder adquirir porque hoy en día es fácil. El primero sería la frecuencia cardíaca, que cualquier dispositivo, pues como puede ser un reloj o algún de esto de dedo para medir la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, que hoy en día pues, son bastante económicos. Ese valor es el que nos vamos a basar, que es en la frecuencia cardíaca a las mañanas. Nada más levantarnos, despertarnos en la misma cama, miramos ese número, vamos mirando durante unos segundos, unos minutos y va viendo pues, cómo va oscilando. Siempre está bastante estable porque normalmente a la mañana es estable. Entonces, pues miras, pues yo por ejemplo tengo una frecuencia cardíaca basal muy baja, estoy sobre los 34, 36. Entonces cada día me levanto, miro un poquito el reloj, 35 y apunto, 35. Esto puedo generar, o yo lo hago en una tabla de Excel, o lo puedo generar a mano directamente, que es más fácil aún. Entonces cada día vas midiendo todo lo que es la frecuencia cardíaca. Si tengo un reloj un poquito más sofisticado, voy a poder calcular también la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un dato muy interesante, sobre todo a nivel de salud y ya en rendimiento también, que lo que mide la variabilidad es cómo nuestro corazón va variando sus latidos en un minuto, ¿sí? Que tú tengas 60 pulsaciones el minuto no significa que cada segundo hagas una pulsación, sino que puede haber una pulsación en 0,8, una en 1,2, una en 1,3, una en 0,9 y justamente cuanto más alta es la variabilidad, cuanta más variabilidad hay, mucho mejor, mucho más sano está tu organismo. Entonces es un dato en el cual también lo puede medir el reloj cada día, si tenemos relojes más sofisticados y ya tendríamos dos parámetros que sería frecuencia cardíaca y variabilidad de frecuencia cardíaca. Y por último hacemos una escala subjetiva de cómo me siento, del 1 al 10 en fatiga y apunto también esa sensación de fatiga, ¿sí? Lo normal, me estoy levantando a la mañana, es 1, pero sí que es cierto que pues, el día anterior pues, he tenido mucho trabajo, no he dormido bien, he hecho unas series a la tarde y aún no he recuperado y en vez de ser 1 pues puede ser 2, 3, 4, dependiendo, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? 1, para tener un control de nuestros parámetros y 2, para por decirlo de alguna manera, ver el futuro, ¿sí? Lo que nos da esta herramienta es poder ver si mi organismo está asimilando todo el trabajo que estoy haciendo, ¿sí? Lo normal es, en hombres, es mucho más simple porque es muy estable, ¿sí? Casi siempre nos levantamos a la misma frecuencia. Yo me levanto en 34, 36, siempre suelo estar ahí, ¿sí? Pero llega un día en el que te levantas y, por ejemplo, 42, y dices, hostia, voy a mirar el reloj, puede ser que falle porque al final la tecnología puede fallar, un día no pasa nada, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al segundo día me levanto y vuelvo a estar sobre los 40. Al tercer día me vuelvo a levantar y vuelvo a estar sobre los 40 y estoy 10, 8, 15 pulsaciones por encima de mi frecuencia cardíaca basal normal. Esto ya me está avisando de que mi organismo tiene algo. ¿Y ahí qué puedo hacer? O aflojar el entrenamiento, decir voy a dar un día de descanso, o voy a bajar un poquito los kilometraje o el tiempo de entrenamiento esa semana, o voy a valorar qué está pasando esa semana. Estoy mudándome y estoy muy tenso y demás, pues normal que esté alta, entonces no le doy tanta importancia, pero al menos nos están dando un aviso en nuestro cuerpo, decir, hay algo que aquí me está alterando y no estoy recuperando y estando en parámetros normales cuando me levanto a la mañana, cuando deberían de estar normales. Esto nos da un aviso, y digo ver el futuro, porque normalmente cuando empiezas en ese proceso puedes estar hasta 2 semanas con una frecuencia cardíaca más alta y llega un momento en el que el cuerpo te dice hasta aquí y ahí entran pues, las lesiones, las anemias en mujeres y otro tipo de patologías o problemas que pueden surgir. Entonces es importante tener ese control. En mujeres, en cambio, es mucho más inestable porque al final la frecuencia cardíaca también modifica un poco todo el sistema hormonal que tienen a nivel de la menstruación. Entonces veréis que al principio diréis, hostia, esto no tiene ningún sentido, pero en el futuro veréis que toda mujer tiene más o menos un sentido. Entonces en su periodo más de ovulación, pues hay mujeres que suben, otros bajan, entonces veréis que al que lleváis un periodo de 1 mes, 2 meses midiendo esa frecuencia, toda esa frecuencia tiene un sentido y veréis cuando en un periodo que no toca que estéis a 10 por encima, también lo podréis valorar. Es más complejo, pero veréis que todas tendréis una ondulación bastante parecida. Entonces, con todos esos parámetros haremos que todo el entrenamiento que añadáis vuestro organismo lo acepte y además podréis controlar otros aspectos de vuestro día a día que es importante que los tengáis controlados. Y en la última parte de este primer vídeo va a ir un poquito a recomendaciones alimentarias, muy por encima, pero recomendaciones de nutrición que os puedan ayudar en vuestro inicio del entrenamiento y sobre todo el día de la carrera, que es importante hacer un trabajo previo para que esa nutrición en carrera no nos falle. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando empiezo a entrenar un poquito más,
nuestra hidratación, que es la base, el agua, sin agua no podemos sobrevivir, entonces la hidratación tiene que ser un poquito más elevada porque nuestro cuerpo va a empezar a absorber más agua y esa deshidratación no solo hace que el organismo no funcione bien, sino que a nivel tendinoso, a nivel muscular, todo deja de fluir tanto y entonces ahí generan más tendinopatías y otras lesiones que pueden generar la deshidratación. Entonces es importante empezar a consumir un poquito más de agua y ser más consciente de ello. Súper importante los días sobre todo que nademos y sobre todo si nadamos en mar, pensar que en el mar hay sal, tiene salitre, entonces eso hace que nos deshidratemos mucho más. Y encima cuando nadamos no tendemos a beber mucha agua porque no te da la sensación de que te estás deshidratando porque no estás sudando. Entonces es importante que cuando nadéis os hidratéis bastante bien también, sobre todo si nadáis en mar. Lo segundo es que añadís bastante más carbohidrato durante vuestro día a día. Carbohidrato al final es la fuente de energía que nos va a dar un poquito la gasolina para nuestro día a día, entonces sobre todo a las mañanas y a los mediodías intentar introducir un poquito más de ingesta de carbohidrato, que podría ser pues patata, quinoa, toda la pasta, todo esto es carbohidrato, entonces esto nos puede servir a que siempre tengamos gasolina, porque uno de los errores es querer empezar a entrenar y además empezar a reducir la ingesta. Y eso es un error porque al final estás generando dos estímulos en el cuerpo muy fuertes a los cuales seguramente tu cuerpo se rechace o directamente diga hasta aquí, esto no quiero seguir. Entonces, si empiezo a iniciarme en hacer un poquito más de entrenamiento, voy a intentar contrarrestar ese inicio del entrenamiento comiendo un poquito más de carbohidrato. Sí que recomiendo comer sano, pero sobre todo añadirse carbohidrato y no reducir mucho la ingesta de comida, porque al principio ya tendréis adaptaciones a que os iréis moviendo más y entrenando más, entonces empezar por esa adaptación. Una vez tengáis un tiempo, unos meses de entrenamiento, ahí sí que podréis pensar en reducir algún alimento o un poquito las calorías, pero al principio sobre todo darle al cuerpo la energía que necesita y no dejéis que al final os dejéis llevar por pues perder peso o tirar a algo más estético, sino que ahí buscar un poco más la salud. Y por último, la parte más de nutrición en carrera, que es importante, porque al final dependiendo de la modalidad que estéis, pues alguno tendrá que ingerir, sobre todo los que hagáis el triatlón entero, tendréis que ingerir en carrera y eso el estómago tiene que acostumbrarse unos meses antes o unas semanas antes a ese trabajo, porque al final le vas a exigir que a la vez que se está moviendo y haciendo ejercicio, también el sistema digestivo empiece a captar esos nutrientes. Entonces son dos cosas que a veces, si no estás acostumbrada, se contrarrestan y ahí entran problemas pues ya sea de diarreas, problemas de flatos, problemas en la respiración, entonces hay que trabajarlo. ¿Cómo voy a trabajarlo? Pues en fines de semana, cuando vaya a hacer un test de bici más correr, o voy a correr 15 kilómetros, pues intento ingerir lo que voy a ingerir el día de la prueba, que pueden ser pues geles, que hoy en día es lo más simple, llevarte un gel. Lo bueno que tiene el triatlón es que tiene 3 disciplinas y en una de ellas es óptima para ingerir, que justamente es la del medio, ¿sí? En natación no vamos a ingerir porque es incomodísimo e incluso el tiempo es reducido, entonces no va a haber problema. Y después de natación vamos a ir a la parte de bicicleta, que es la perfecta para ingerir. ¿Por qué? Porque voy a estar sentado, va a ser simple para mí ingerir en ese momento y no va a haber impacto como en el correr, que el estómago constantemente está en impacto y eso hace que sea mucho más difícil de ingerir el alimento que esté preparado para comer, ¿no? Entonces lo importante ahí sería tener claro que seguramente donde voy a ingerir es en la fase de ciclismo. Yo, por ejemplo, cuando competía directamente el gel me lo ataba sobre el cuadro de la bicicleta, ponía como una venda y ahí me ponía el gel y ya sabía que cuando empezaba en la bicicleta pues cogía el gel, lo abría, tomaba, lo guardaba, no tiraba el plástico al suelo, lo guardaba en el bolsillo y a partir de ahí seguía y ya tenía mi ingesta de carbohidrato, de lo que tenga que ser en ese momento, que en ese caso sí que el gel ya está preparado para dar energía más o menos momentánea. Entonces recomiendo que pues, los días de rodaje de bicicleta pues acostumbréis a ingerir un gel y no solo un gel, sino que si sabéis que un gel os va bien, no cambiéis de marca, porque al final cada marca tiene su composición y las composiciones son diferentes y hay algunas que os sentarán bien y otras que no. Entonces, si sabéis que uno os ha funcionado bien y no os ha dado ningún problema y notáis que os ha funcionado, pues seguir con esa marca y ese modelo incluso de gel, porque los geles también se cambian entre ellos la composición. Y el día de la carrera lo importante es no jugar nada nuevo, ¿sí? Lo importante del día de la carrera es llegar y saber que lo que voy a hacer ya lo he hecho antes y ya me ha funcionado y no me ha dado ningún problema. Y hasta aquí las recomendaciones de alimentación y espero que empecéis a entrenar bien.